Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da muchísimo gusto que puedan acompañarnos, que juntos podamos ir a través de la palabra de nuestro Dios. Hemos concluido con el estudio en el Evangelio según San Marcos y ahora vamos a ir a la epístola a los Romanos, una epístola que, si bien la hemos estudiado en otro tiempo, pero que al final siempre podemos sacarle mucho más provecho en el estudio repetitivo o reiterado de la palabra de nuestro Dios. Entonces vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Vamos a leer este texto. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros, que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y hasta aquí vamos a dejar nuestra lectura y vamos a orar a nuestro Dios para así analizar este texto. Oremos. Bendito Padre Celestial que moras en todo lugar, te damos gracias porque podemos acudir a tu santa y bendita palabra, y por ello rogamos que nos des el entendimiento, que nos des la sabiduría, que nos des también la voluntad para ponerla en obra, que podamos ser hacedores de tu palabra. Señor, nos ponemos en tus manos y rogamos bendición para nuestras vidas a través de tu palabra, y también que nosotros a su vez podamos ser de bendición a otras personas. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, bueno, el apóstol Pablo entonces empieza con una salutación. Pablo, un poco recordando, esta epístola se escribe aproximadamente en el año 55 después de Jesucristo, y el nombre Pablo es de alguna forma el nombre que va a llevar después de la conversión, esto en Hechos capítulo 9, cuando era nombrado como Saulo, que es el mismo nombre, pero de alguna forma Saúl era el nombre que tenía en el hebreo, pero ahora en el griego utiliza el apóstol Pablo. Siervo, doulos,
de Jesucristo, un esclavo voluntario para servir a Cristo, llamado a ser apóstolos, uno que es llamado para ser enviado, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes de sus profetas en las Santas Escrituras. Y aquí probablemente el apóstol haciendo una alusión al capítulo 3, el verso 15, allí del libro de Génesis, cuando dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, ¿verdad? Tú la herirás en el calcañal y ella, la simiente, te herirá en la cabeza. Y esto, bueno, sabemos que la serpiente muere cuando pues prácticamente uno le aplasta la cabeza, porque de otra manera, como es un ser de sangre fría, un reptil, tarda viviendo. De hecho, si lo corta por la mitad, todavía la otra mitad puede morderlo, pero si lo aplasta uno en la cabeza, es muerte segura. Entonces, esto refiriendo a que Cristo en la cruz vencería a Satanás llevando los pecados del mundo sobre sus hombros, para así darnos salvación y en su resurrección confirmar el propósito por el cual había muerto, para ejecutar la justicia de Dios en él. Verso 2, que él había prometido antes de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que era del linaje de David según la carne. Y entonces aquí va a separar las dos, digamos, esencias de nuestro Señor. Recuerde que en la unión hipostática tenemos a Cristo 100% Dios, pero también 100% hombre. Tenemos la naturaleza, digamos, de la carne, como se dice acá, y la naturaleza del espíritu o divinidad en el caso de Jesucristo. Y entonces dice que del linaje de David según la carne, y precisamente el escritor de Lucas, el doctor Lucas, escribe allí la genealogía del Señor Jesucristo en Lucas capítulo 2 y llega hasta Abraham, pero también pasa allí por David. Igual de una manera, Mateo, el evangelista, nos dice allí también que es en el capítulo 1 de la descendencia de David por ambos padres, tanto por José como por María, aunque José no intervino en la, digamos, en la formación del niño, porque fue, dice la Escritura, concebido por el Espíritu Santo. Por eso en la segunda parte, en el verso 4, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Esto refiriéndose a sí mismo, el apóstol, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces, la predicación del Evangelio se daría primeramente a través de los apóstoles, después a través de los discípulos y después a través de los discípulos, etcétera, etcétera, hasta llegar a nuestra época donde nosotros somos discípulos de los discípulos del etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, allí estamos y podemos entender que la consumación es la resurrección y que el Evangelio es para obedecerlo. Versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros, las naciones, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, es decir, la directriz hacia donde va dirigida esta carta, amados de Dios, es decir, también Dios ama a los romanos, como ama a los africanos, como ama a los rusos, como ama a los mexicanos, como ama a todo el mundo. De hecho, lo tenemos englobado en Juan 3:16, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que los destinatarios son los de Roma, no meramente los romanos, porque si usted recuerda que
En aquel momento la capital era Roma, pero el Imperio Romano abarcaba desde Medio Oriente hasta, si no mal recuerdo, hasta Francia, la Galia, y entonces era una extensión territorial bastante grande, y de alguna forma, pero en este punto refiere a la capital, a Italia, Roma, y ahí está. Y dice gracia y paz a vosotros. Charis, ¿verdad? E Irene, dos palabras griegas que de alguna manera van a denotar el deseo del apóstol Pablo, la gracia, que es el favor de Dios en la vida de las personas, pero también la paz de Dios en la vida de las personas. La paz no refiere meramente a que hubiese una guerra, aunque habían muchos levantamientos en aquellos tiempos, pero más bien se refería a esa paz interior que solo Dios puede dar, de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Verso 8, el deseo de Pablo a visitar Roma. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros, de que vuestra fe sea divulgada por todo el mundo. Ahora, si ustedes pueden recordar, los viajes misioneros del apóstol Pablo empiezan de Jerusalén hacia arriba, ¿verdad? Y después llega a lo que es Siria, después empieza a navegar por Turquía, bueno, a estar por la parte de Turquía, ahí están las 7 iglesias, y bueno, regresa y después zarpa, ¿verdad? Y ya va hacia lo que es Grecia y otros lugares, pero al final cuando es llevado preso a Roma es cuando llega a estar en esa ciudad. Algunos dicen que lo dejaron libre y pudo ir a España y después regresar a Roma y después ya ser juzgado. Sin embargo, no tenemos datos ni evidencia respecto a ese cuarto viaje misionero. Ok. Verso 9. Porque testigo me es Dios. ¿A quién podemos poner como testigo sino a Dios para de alguna forma poder hacer énfasis en la verdad? A quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Recuerde que la palabra evangelio quiere decir buena noticia, y se habla de la buena noticia de su Hijo, es que Cristo murió por los pecadores y resucitó al tercer día. De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. El apóstol Pablo nunca había visitado Roma y seguramente algunos ciudadanos de sus viajes primeros se convirtieron y vivían en Roma o comerciaban en Roma, testificaron en Roma y mucha gente se convirtió. Aunque el apóstol Pablo era parte de ese ministerio, sin embargo, él no había sido de primera mano, sino a través de un secundario que había escuchado de Pablo el evangelio. Así que hace mención siempre en sus oraciones, rogando de alguna manera que tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Entonces, el apóstol Pablo oraba siempre. Uno de las características de los pastores es que tienen que estar recordando a su grey siempre, orando por ellos, no solamente en circunstancias complicadas, sino todo el tiempo por provisión, por protección, por salud, por hijos, familia, etcétera, etcétera, y sobre todo para que se mantengan en la sana doctrina y en comunión con nuestro Dios. Así que rogando de alguna manera que tenga al fin, es decir, quiero ir pero no he podido, por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Si usted recuerda, por ejemplo, tenemos un hecho bastante curioso, porque en Hechos capítulo 10, Cornelio era un hombre piadoso y un ángel en sueños le dijo: tus oraciones han llegado a la presencia de Dios, manda llamar al tal Pedro que está en Jope y él te dirá lo que tienes que hacer. Entonces iba el apóstol, predicaba el evangelio y
de alguna manera confirmaba a los creyentes a través de los dones espirituales. Sin embargo, en el caso de Cornelio, mientras Pedro todavía predicaba, el Espíritu Santo vino sobre ellos y recibieron la confirmación de Dios a través del ministerio de Pedro, pero Pedro absolutamente hizo nada y Pablo quería confirmarlos, es decir, que estuvieran verdaderamente en la fe. Verso 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y entonces, la fe es una sola, pero es la fe en Jesucristo, es la fe en la palabra viva. Y aquí, si bien no tenían el Nuevo Testamento, pero tenían el Antiguo Testamento, que prácticamente va a hablar de lo mismo en referencia a los sacrificios y la forma, de alguna manera, de arrepentirse, de poner a cuentas con Dios y buscar andar en el camino correcto. Lo mismo pasa con los creyentes, vamos hacia el sacrificio, que es Jesucristo, justificado y crucificado por nosotros, para que nosotros de alguna manera andemos en el camino recto y podamos ir sobre todo al cielo. Verso 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Es decir, hermanos, yo quiero ir, pero no he podido. No me ha sido posible. Y Hechos 19:21 lo va a confirmar. Dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Pero no se pudo y dice, he sido estorbado. Después podemos ver que Satanás es un opositor a la obra y de alguna manera él no quiere que mucha gente escuche el Evangelio y hace lo suyo para impedir que predicadores vayan a lugares donde se necesita el Evangelio. Para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, el apóstol Pablo había cosechado frutos, es decir, nuevas conversiones a través de su ministerio, nuevos, compromisos o consagraciones al servicio en su ministerio, pero en el caso de Roma, lo repito nuevamente, no lo había podido hacer de primera mano y entonces él quería también de alguna manera gozar de, pues, el poder ser útil para la obra y de alguna manera cosechar algún fruto para la gloria de nuestro Dios. Después dice el verso 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Es decir, yo, dice el apóstol, necesito predicar el Evangelio porque yo me debo a ellos. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de su llamamiento, en el sentido de su celo, en el sentido de que el apóstol Pablo lo único que le interesaba era ganar almas, predicar el Evangelio. Verso 15, así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Es decir, el apóstol Pablo sabía que de alguna u otra forma iría a Roma, probablemente no sabía que iría preso hasta que apela, ¿verdad?, al César y lo llevan preso a la capital del Imperio Romano. El poder del Evangelio. Verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí tenemos algo sumamente interesante. No debemos avergonzarnos de las nuevas noticias del Evangelio, que Cristo murió y resucitó, porque es poder, primero, de Dios. El Evangelio es de Dios y es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. ¿En quién? En Jesucristo, en su sacrificio y en su resurrección.
Y después, de alguna manera, dice primeramente al judío, y podemos verlo, por ejemplo, en la Gran Comisión en Hechos capítulo 1, el verso 8, cuando dice, y me seréis testigos, bueno, antes dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces, empieza con los judíos y después con los griegos, porque los primeros convertidos fueron griegos después de los judíos, y esto lo podemos ver en Juan, en el capítulo 19, donde unos griegos le visitan. Así que allí tenemos esta información, y también dice, porque el Evangelio, verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque el Evangelio, la justicia de Dios. En esta primera parte va a ser una explicación como el resultado del Evangelio, la justicia. Dios, de alguna manera, decimos, es un Dios justo. Regularmente hablamos de los atributos de Dios como el amor, como la justicia, como la omnisciencia, la omnipresencia, pero a veces en cuanto a la justicia nos olvidamos de que si Dios es justo, alguien tiene que pagar por la injusticia. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él era justo, pero Él tomó el lugar de los injustos, es decir, nuestro lugar. Por eso la Escritura nos dice, y también el apóstol Pablo hablando, el justo, Cristo, por los injustos, nosotros, el mundo, para llevarnos a Dios. Y por eso es que dice que la justicia de Dios se revela por fe, pistis, la palabra, fe, que de alguna manera tenemos allí la definición en Hebreos capítulo 11, el verso 1, es pues fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la fe es algo que se revela, pero que de alguna manera no es visible. Por ejemplo, cuando nos dicen del nacimiento virginal de Jesucristo a través del vientre de María. Para muchos científicos o para muchas personas les es imposible creer en un nacimiento virginal porque la ciencia nos dice que para poder haber pues la gestación se necesita pues de tanto el hombre como de la mujer un ovario y un espermatozoide y de alguna manera allí fecundar y etcétera, etcétera. Pero sin embargo, algo que no recuerdan es que Cristo, que Dios es creador y Él creó al hombre y lo hizo de una manera todavía mucho más increíble que como se forma un bebé en el vientre de una madre. Agarró de la tierra e hizo podría decirse, una forma de hombre en tierra y luego sopló y le dio hálito de vida. Y uno se preguntará, ¿y cómo se convirtió la tierra en carne? Pero no solamente eso, todo el sistema nervioso, todo el sistema óseo, todo el sistema sanguíneo, todo lo que es los órganos, el cerebro, el corazón, los pulmones, el hígado, el páncreas, la vesícula, el intestino delgado, el intestino grueso, lo que es el tórax, las costillas, etcétera, etcétera. Y uno dice, ¿cómo? Bueno, si uno ve, por ejemplo, la evolución o cómo va formándose en el vientre de una madre un bebecito de dos células prácticamente y cómo se van dividiendo y de repente ahí pum surge la cabeza y de repente ahí ve uno un corazón y uno dice ¿cómo se formó el corazón? Y de repente de esa cabeza y ese empiezan a salir las manitas y los piecitos.
¿Y a qué hora se formaron las venas? ¿Y a qué hora se formaron los huesos? ¿Y a qué hora se formó el intestino y el páncreas y el hígado y el... Pues así de maravilloso es Dios, y esto lo describe el salmista en el Salmo 139, donde dice, mi embrión vieron tus ojos. Y habla de la maravilla de cómo de alguna forma se fue creando todo, pero por el poder de Dios. Ahora, se requiere de fe. Y Dios a través de las cosas hechas nos hace pensar y nos hace creer en la existencia de ese Dios que nos creó. Ahora, cuando los evolucionistas hablan acerca de la formación del mundo, ellos dicen, ¿verdad?, que todos los elementos estaban allí de la Tierra, todos los elementos de la tabla periódica estaban allí, y que se hizo allí como un tipo de, pues de embutido, de mezcla de tierra, y de repente se dieron las condiciones para ¡pup!, salir, ¿verdad?, una célula, ¿verdad?, un organismo unicelular, y después se hizo pluricelular, y de ahí ¡pup!, surgieron las especies, ¿verdad? Y bueno, hay que tener más fe para creer eso, para creer en un Dios creador del cielo y de la tierra, y por eso tenemos la Biblia y necesitamos la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él, a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que por el Evangelio, la justicia de Dios se revela para que uno crea y para que uno permanezca por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y esto tenemos allí en Habacuc un pasaje que nos puede ayudar. Habacuc capítulo 2, el verso 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4. Así que ahí podemos encontrar y podemos ver cómo Dios hace las cosas de una forma totalmente increíble para el ser humano. Imposible para el ser humano, pero no para Dios. Mas el justo por la fe vivirá. Pero usted dirá, bueno, justo. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, el verso 10, no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿cómo es que dice que hay justo que por la fe vivirá? Bueno, en Romanos capítulo 8 nos dice, justificados pues por la fe. Esto nos indica prácticamente que no somos justos por nuestros propios méritos, sino que Dios nos justifica a través y por la fe en Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice el texto en Romanos 8:1. Así que uno tiene que ver y comprender, mas el justo por la fe vivirá, quiere decir que su fe, que su creencia está depositada en el Dios vivo, creador del cielo y la tierra, y vive de alguna manera guardándose para honrar y glorificar a su creador, para honrar y glorificar a su Salvador. Por eso allí tenemos que no podemos desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que tenemos que permanecer en Dios. Esto es fe. Y la fe nos lleva en el día a día a poder glorificar, a poder honrar el nombre de nuestro Dios, a poder dignificar el sacrificio de Dios. Ahora, Dios, nuestro Dios, es un Dios enorme. No es un Dios que usted lo pueda llevar de un lugar a otro. Si usted puede llevar a un Dios de una parte a otra, eso se llama ídolo. Dios, dice la Biblia,
los cielos de los cielos no te pueden contener. Esto lo dijo el rey David. Y es una verdad. Él hizo el universo. Él hizo el mundo y todo lo que en él hay. ¿Y cómo las personas pueden llegar a creer que sus ídolos son Dios? Dios no se cae y se rompe. Dios es un Dios que permanece para siempre. No es un Dios que necesita ayuda, no es un Dios que se pueda manipular, no es un Dios que no vea nuestro andar, que no vea nuestro pecado, así como también Él ve nuestras buenas obras. Pero no es un Dios al que le digamos, mira Señor, aquí está tu lana, aquí está tu dinero, aquí están mis obras, para que no tomes en cuenta mis pecados. Porque Él todo lo ve y todo lo juzga. Y es a través de Cristo que nosotros somos justificados y nosotros podemos llegar a ser salvos. No a través de nuestras obras, no a través de la religión, sino a través del mismo Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto te lo dice a ti. Si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón, tú necesitas no una religión, no un Dios que puedas llevar de aquí para allá, colgado en tu cuello o en tu bolsa o en tu cartera o en una estatuilla, sino solamente con mirar a los cielos, como diría el Salmo 73:25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Si tú nunca has recibido a Cristo, yo quiero invitarte que abras tu corazón y que le digas, Señor, me arrepiento, estoy de alguna forma avergonzado de la vida que he llevado, he pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos. Perdóname, límpiame de mi pecado, hazme un ser santo, justifícame a través del sacrificio de Cristo. Yo quiero ser tu hijo. Yo recibo a Cristo en mi corazón. Te acepto como mi único Salvador. Y quiero vivir de ahora en más para honrarte y glorificarte. Ayúdame, Señor. Dame la salvación. Dame tu espíritu para que yo pueda hacer tu voluntad. Vamos a orar para culminar este tiempo y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude. Señor bendito, gracias porque eres bueno, gracias por tu bendita palabra. Y Señor, te rogamos que nos ayudes a poder entender que no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder tuyo para salvación a todo aquel que cree en el sacrificio, en la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos has salvado, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por el lavamiento en la sangre de tu Hijo Jesucristo. Bendito Señor, te rogamos que nos sigas guiando, que nos des de tu sabiduría y que dependamos de tu palabra para poder crecer en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por su atención, gracias por suscribirse, por darle like, por estar con nosotros. Y bueno, seguimos orando por las personas que están padeciendo en este tiempo por el COVID-19 y pues sobre todo por nuestro hermano Eduardo. Y gracias a Dios porque su familia salió negativo y seguimos en oración esperando que Dios nos sea propicio, que nuestro hermano salga adelante. Muy bien, pues recuerde, el miércoles vamos a continuar con la segunda carta a Timoteo y el domingo, si Dios lo permite, estaremos con Ezequiel
y después volveremos con Romanos y Ezequiel alternando cada domingo. Pues muy bien, pues sin más, agradeciendo su atención, nos vemos en la próxima. Gracias.